estudio que se llama epigenética, ¿no? Que viene de el sobre, una palabra griega, o en. Dice que es un estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin modificar la secuencia del ADN que los compone. Establece relación entre las influencias genéticas y ambientales que denominan un fenotipo. Se puede decir que la epigenética es el conjunto de reacciones químicas y además procesos que modifican la actividad del ADN, pero sin alterar su secuencia. Nosotros genéticamente heredamos cosas de nuestros padres, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Dice que esta epigenética, este estudio se ha comprobado que nosotros podemos cambiar nuestra genética, no el ADN, sino lo que nosotros veníamos acarreando. Shalom, para los que nos están viendo a través de YouTube, a través de TikTok. La porción de esta semana va desde Deuteronomio capítulo 29, versículo 9, al capítulo 30, versículo 20. Yo le puse como título a esta palabra, raíz de amargura. ¿Cómo la quitamos? Quizás muchas personas que conocemos tienen una raíz de amargura, la podemos ver en su cara, la podemos ver en sus acciones, pero antes de saber cómo quitamos una raíz de amargura, tenemos que saber de dónde proviene la raíz de amargura en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 5, y vamos a ir viendo de dónde proviene la raíz de amargura, por qué las personas tienen amargura en su corazón. Dice así, capítulo 20 de Éxodo, versículo 5, hablando de la idolatría. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ustedes me pueden preguntar, bueno, pero acá no nos dice nada sobre la amargura. Pero acá nos está diciendo acerca de la idolatría, acerca de la rebelión, de la desobediencia, que las maldiciones llegarán hasta la tercera y cuarta generación. O sea, nuestros padres pecaron y las maldiciones se fueron heredando, ¿no? ¿Y cuáles son esas maldiciones? Uno de los tantos ejemplos, hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades, ¿sí? Deuteronomio capítulo 28, que esto tocó mi esposo en la porción anterior, una de las tantas maldiciones que puede llegar a nuestras vidas si desobedecemos, si no oímos atentamente la voz de Dios. Deuteronomio 28, versículo 58 y 59 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Yahweh tu Dios, entonces Yahweh aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Fíjense, si no ponemos por obra, si no cuidamos los mandamientos de Dios, dice que se aumentará maravillosamente las plagas, grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Entonces, por causa muchas veces de la idolatría, ¿no?, que hay en una persona, no solo quien se inclina ante imágenes, sino también la idolatría que puede haber en su corazón, a lo que su corazón está inclinado, ¿no? Pueden venir una de estas cosas, que hoy vamos a hablar acerca de la amargura, de la enfermedad de la amargura que puede haber en nuestros corazones. Y acá nos dice que son, si no cuidares de poner por obra las palabras de esta ley, vendrán plagas permanentes, grandes, enfermedades malignas y duraderas. Y en la porción de esta semana nos dice, acá en capítulo 29, versículo, vamos a leer del 16, capítulo 29, 16, para un poquito del contexto. Vamos a ver que uno se puede justificar y puede decir, bueno, pero yo soy buena persona. Pero vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Dice así, versículo 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte de hoy
se aparte hoy de Yahweh nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. O sea, no pasa nada lo que nos está queriendo decir acá. Y sucede que al oír estas palabras de esta maldición, se bendiga en su corazón. Pero si yo soy buena persona, yo me estoy justificando ahí, ¿no? Yo soy buena persona. ¿Por qué me tienen que venir los pecados que cometieron mis padres? ¿Por qué? ¿No? Es como una obstinación. ¿Por qué digo así? Porque acá, por ejemplo, nos está hablando, nos hace memoria de la idolatría, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice, cuando vivíamos en Egipto, cuando habían abominaciones de ídolos de madera, ¿no? Y en Éxodo nos está recordando: no te inclinarás a ella, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación. En Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Fíjense en que la idolatría, ¿qué es la idolatría? ¿Con qué la compara? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, la adivinación la compara con rebelión. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. O sea, nosotros podemos ser obstinados, fíjense. La obstinación la compara como la idolatría. Ah, no, yo no adoro imágenes, yo no me inclino ante ellas. Pero un corazón obstinado, como vemos acá en Deuteronomio, se bendiga, dice, bendiga su corazón en sus pensamientos. No pasa nada. Yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. ¿Por qué tengo que pagar los pecados de mis padres? ¿No? Y quizás ese planteamiento de decir, bueno, pero yo no tengo por qué pagar los pecados o los platos rotos de mis padres. Y está bien, está correcto, ¿no? Porque en Ezequiel 18, Ezequiel 18:20, capítulo 18, versículo 20. Dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces tenemos por un lado Éxodo, que nos dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos en la tercera y cuarta generación, y acá en Ezequiel nos dice que el pecado del padre no lo llevará el hijo, ni el pecado del hijo el padre. Como pareciera que se contradice, pero no. Porque vamos a ver que en Éxodo dice, es como que hubiera un pero hago millares, hago misericordia. Y hago millares, hago misericordia a millares de los que me aman. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es como una cláusula. Sí, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero también hago misericordia. Por lo tanto, hay dos cosas. Que nosotros, nuestras decisiones y las decisiones de nuestros padres están enlazadas, están encadenadas, vamos a decir. Pero mis decisiones son personales y eso va a influenciar en la vida de mis hijos y de mi descendencia. Ustedes, el otro día escuchaba un video de una señora, no sé cómo se llama, y mostraba la evidencia de Dios, que todas las cosas que vemos muestran la evidencia de que Dios existe, todas las cosas, ¿no? Y comprobaba con la Biblia que eso era así, con la ciencia que lo que dice la Biblia es así. Entonces acá, como digo, que nuestras decisiones están encadenadas, ¿no? Y las decisiones que tomaron nuestros padres están encadenadas. Hay un momento de quiebre, hay un momento que por nuestros pecados vamos a tener consecuencias, pero también acarreamos las consecuencias de nuestros padres, ¿sí? Hasta el momento que nosotros decimos que por nuestra fe y por nuestras obras eso va a cambiar. Y hay un estudio que se llama epigenética, ¿no? Que viene de la genética, de nuestros genes, que dice así, se lo voy a leer, dice que la palabra epi viene de el sobre, una palabra griega, o en, dice que es un estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin modificar la secuencia del ADN,
que los componen. Establece relación entre las influencias genéticas y ambientales que denominan un fenotipo. Se puede decir que la epigenética es el conjunto de reacciones químicas y además procesos que modifican la actividad del ADN, pero sin alterar su secuencia, para que se entienda. Por ahí no se entendió. Lo que nos está queriendo decir que la epigenética es un estudio que nosotros genéticamente heredamos cosas de nuestros padres, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Dice que esta epigenética, este estudio se ha comprobado que nosotros podemos cambiar nuestra genética, no el ADN, sino lo que nosotros veníamos acarreando como gen. Por ejemplo, mi esposo tiene genética de que hay colesterol, hay personas que tuvieron cáncer, ¿no? Acá está mi suegra que me puede decir de su familia. Hay personas que han tenido diabetes, hipertensión. Y yo le decía a mi esposo, si vos no te cuidás, vos podés tener colesterol, hipertensión, problemas de corazón, cáncer. ¿Por qué? Porque eso genéticamente está comprobado que se va llevando de padres a hijos. Pero dice que este estudio, eso se puede modificar, no el gen, sino como desactivar esa parte del gen nuestro. Nosotros tenemos la gracia y la bendición que lo podemos cortar, podemos desactivar esa parte de nosotros, ese mal gen, ¿no?, de enfermedades, con la gracia que Dios nos dio, la fe y las obras. ¿Por qué? Porque dice, si oímos atentamente la voz de Yahweh y guardamos sus mandamientos, esas maldiciones que iban a venir, graves, ¿no?, duraderas, permanentes, se iban a cortar. Problemas con personas que tienen histeria, bipolaridad, osteoporosis, que tienen miles de enfermedades, se cortan. ¿Por qué? Porque nuestro ambiente va a cambiar. ¿Por qué? Porque vino Yeshua a nuestra vida. Por eso es tan importante guardar sus mandamientos, porque nuestra fe tiene que ir de la mano de las obras. ¿Sí? En Apocalipsis nos dice que estos son los santos, los que guardan la fe en Yeshua y los mandamientos. O sea, no solo la fe tenemos que guardar y creer, sino demostrar con nuestras obras. Y ahí va a suceder que esto, lo que nos está advirtiendo acá en el Deuteronomio, que estas plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas como el cáncer, como problemas de corazón, de colesterol, de diabetes, se va a ir. ¿Por qué? Porque andamos en obediencia. ¿Amén? Entonces, es hermoso poder ver que incluso la ciencia misma dice que eso que traíamos de herencia de la tercera y cuarta generación se puede cortar. Ahí estamos hablando de algo físico. Pero muchas veces, por ejemplo, en mi familia nunca hubo problemas de hipertensión, de colesterol, de cáncer, porque siempre cuando vamos al médico, nos vamos a hacer un chequeo, te preguntan, o incluso cuando estás embarazada te preguntan, ¿problema de colesterol en familia? No, diabetes no, de corazón no, de hipertensión no. Pero muchas veces acarreamos problemas o cadenas emocionales que nuestros padres, quizás nuestros padres fueron despreciados por sus padres y nosotros nos sentimos despreciados, nos sentimos menos, nos sentimos, ¿cómo se dice la palabra? Menospreciados por los demás. ¿Por qué? Porque eso va cargando desde el pasado, de nuestros padres, ¿no? Incluso la amargura, que es lo que quiero llegar al punto. Acá nos dice en Deuteronomio 29, dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh nuestro Dios, para ir a servir dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. El ajenjo, si el que lo conoce, ¿cómo es el ajenjo? ¿Alguna vez probaron? Es amargo, el ajenjo. Me acuerdo que mamá me decía que para sacar las lombrices de los niños se le da ajenjo. Un poco de azúcar y ajenjo para que las lombrices atraigan lo dulce y después lo expulsan. ¿No? Hoy mi maestro hablaba de que también se utilizaba para que el bebé deje de amamantar, se ponían ajenjo en el pecho, entonces el bebé tomaba eso que era amargo y el bebé dejaba de... Bueno, ahora usamos el limón, ¿no?, para que deje de amamantar. Pero vemos que acá nos dice hiel y ajenjo, esa amargura, ¿no? Y la pregunta fue, que dice, ¿cómo? ¿De dónde proviene la amargura? Del pecado, de la idolatría, de la rebelión, la obstinación de nuestro corazón, de decir, no, pero yo soy buena persona. ¿Por qué?
tengo que pasar estas cosas. Por la rebelión y obstinación de decir, no, yo no le hago mal a nadie, ¿no? Entonces, vamos a leer qué nos dice Hebreos capítulo 12. Versículo 14. Capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Acá la mayoría de las personas dice, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, que enfocan en la santidad. Pero acá nos dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Qué es la paz? ¿Contrario a qué? ¿A qué estamos hablando? Contrario a la amargura, ¿verdad? Entonces, ¿la santidad qué significa ser santos? Apartados de qué? Del pecado, de las cosas que a Dios no le agrada, apartados de la ley. Amén. ¿Y qué pasa si nosotros no seguimos la paz y la santidad? Sino, la palabra dice, seréis santos porque yo soy santo, ¿no? Y seremos santos cuando ¿qué? Cuando guardamos sus mandamientos, como andamos en sus preceptos y en sus estatutos, ¿no? ¿Y qué pasa si no seguimos la paz y la santidad? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Nosotros cuando dejamos la paz, la santidad, andamos en amargura, en rebelión, en obstinación, en idolatría, no alcanzamos la gracia de Dios, ¿no? Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si ustedes han conocido a una persona que es amargada, todo su entorno es amargado. Yo conozco una persona que tengo uso de razón, le decía a mi esposo, nunca la vi feliz. Nunca la vi feliz. Quizás tenía momentos de sonrisas y incluso cuando estaban todos sus hijos alrededor, su cara mostraba tristeza, dolor, angustia, ¿no? Porque esta persona, que la conozco bien, siempre piensa que tiene la razón. Porque, bueno, pero yo no le hago mal a nadie, yo tengo buen corazón. Es un corazón obstinado. No porque lo que dice la Biblia hay cosas que están mal, ¿no? Y empieza a ir en contra de la propia palabra. Incluso personas que creen en la Biblia, que creen en Yeshua, que creen en Jesús. Entonces esta persona acarrea desde muy pequeña el menosprecio de su padre. Nunca recibió un abrazo con las palabras de su padre que le decía, vos sos una... Y en un futuro terminó dedicándose a eso. El desprecio de su madre, que cuando se divorció de su padre, tuvo pareja y esa pareja quiso abusar de ella y la madre prefirió creerle a su pareja en vez de a su hija, ¿no? Después que se casó, su marido la engañaba, su suegra le pegaba. Venía acarreando desde muy niña amargura. Y de tanta amargura que acarreó, que de sus padres venía, porque una persona que está amargada amarga otras vidas, contamina, como dice acá. Su padre vivió una vida amargada, una vida lejos de Dios. ¿Qué hizo? Amargó la vida de su hija. Entonces ella, por ver con tanta amargura que se crió, tantas decepciones, tantos dolores que tuvo, decidió dedicarse a la prostitución. Bueno, ahora que hablen con razón, pero ella tomó la decisión. Imagínense si ella hubiese tomado otra decisión. Si ella hubiese tomado la decisión del camino correcto, no el camino que todo el mundo, lo que las palabras le decían de su padre, de su madre. Hubiese sido otra vida. Pero ¿qué pasó? Su descendencia cortó esa maldición. Los que saben acá saben a quién me estoy refiriendo, conocen a qué persona estoy hablando. Y puedo dar fe que las maldiciones generacionales se cortan. Pero nosotros tenemos que tomar las decisiones por nuestros hijos. Porque nuestros hijos van a acarrear incluso enfermedades por nuestra causa. Y ellos también llevarán su pecado cuando lo cometan. Amén. Entonces la amargura amarga a todos los que están alrededor. Están tristes, están sin ánimos de vivir. Yo hablaba con esta persona
Y el otro día mi esposo predicaba, ¿no?, el versículo que uno espera a la noche y que llegue la mañana, y llega la mañana y esperen que llegue la noche. ¿Por qué? Porque no tienen razón de vivir. ¿Por qué? Porque su vida está amargada. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué viene la amargura? Por el pecado, por la idolatría, por la obstinación, por la rebelión contra Dios mismo. Entonces, acá Proverbio 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. 17:22. Capítulo 17, versículo 22. Imagínense, se nos cae el rostro, se nos ve la mirada cuando estamos tristes, cuando estamos amargados. Dice que el espíritu triste seca los huesos. ¿Se acuerdan que David dice: mis huesos se están secando? ¿Por qué? Porque había pecado contra Dios. Un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios había pecado. Y dice que era tanto el dolor que él sentía que sus huesos sentía que se estaban consumiendo. Imagínense las enfermedades que hay de osteoporosis. Esta persona que yo le estoy hablando tiene osteoporosis, tiene artrosis, problemas en su columna. Y muchas personas que nos ven están sufriendo con estas enfermedades. Bueno, puede ser la vejez, puede ser... Y no necesariamente. Esos genes pueden ser cambiados. Decía acá, ¿no?, que con una dieta. Yo le decía a mi esposo: si vos no haces ejercicio, no te alimentas bien, ¿no? Vos vas a seguir la misma rama que tienen tus descendientes, tus condescendientes, ¿no? Si nosotros no nos cuidamos, vivimos comiendo comida chatarra, y él me dice: pero sos vos la que me cocina. Pero le digo: yo no soy la que no te obligo a comer alfajor todos los días, ¿no? Si nosotros no cambiamos nuestra mente, nuestro corazón, físicamente puedo hablar sobre una dieta, pero espiritualmente, si nosotros no cambiamos nuestros pensamientos con bien, con fe, con obras, esas maldiciones van a llegar a nuestras vidas. Amén. Y dice en Lamentaciones, capítulo 3, Lamentaciones capítulo 3, lo voy a leer varios pasajes del capítulo 3, no todo, pero como se llama el libro, Lamentaciones, es lo que nos va a suceder a nosotros si no guardamos su palabra. Capítulo 3. Voy a ir leyendo algunos pasajes. Dice así: hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Esto pasa con las personas que están amargadas. Están en oscuridad, no quieren vivir, no tienen una razón de vivir. Dice así, versículo 15: me llenó de amargura, me embriagó de ajenjos. Versículo 17: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Seguir la paz y la santidad. Dice: mi alma se alejó de la paz. Todo lo contrario a la amargura. Esa paz que nos da, esa seguridad de que si andamos en lo correcto, en el camino correcto, que es guardar sus mandamientos, tendremos paz, tendremos seguridad. Versículo 19: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y la hiel. Y acá nos aconseja: lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Yahweh no hemos sido consumidos. Por la misericordia. Fíjense que decía: y hago misericordia a millares de los que me aman. En el momento que nosotros decidimos pararnos y recapacitar en nuestro corazón, como nos dice acá, esto recapacitaré. Toda la amargura que vino a mi vida, que dice: mi carne y mi piel se quebrantó, mis huesos. Yo me voy a parar en el camino y voy a ver... voy a ver cuáles son mis pasos, cuál es el camino en el que estoy llevando. Y nos dice en el capítulo 40: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Yahweh.
Dice, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros, ¿a quién se está diciendo? ¿Por qué viene la amargura? ¿Por qué? Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Dice el versículo 44, te cubriste de nube para que no pase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y en abominación en medio de los pueblos. Fíjense en que nosotros fuimos que nos rebelamos. Por esa causa nos envejecemos, por esa causa nuestros huesos nos duelen, por esa causa vienen las enfermedades, las dolencias. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos rebelarnos contra Dios. Pero dice que Él hace misericordia. Y hoy tenemos una buena noticia, que Él hace misericordia. Toda diabetes se va, toda osteoporosis se va, todo cáncer se va, toda enfermedad de la mente se va. Y dice, versículo 58, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Y para aquellos que dicen que Yeshua no es Dios, Yeshua dice que Él es nuestro abogado. Y acá nos está hablando del Señor Yahweh. Dice, abogaste, Señor, la causa de mi alma. Ahí podemos ver claramente que Yeshua es Dios también. Que Él aboga por nosotros, que Él es nuestro abogado. Que Él fue a la cruz por nosotros, para que todas esas maldiciones que habían de caer sobre nosotros se terminaran. Pero ¿qué tiene que haber en nosotros? Un cambio, un arrepentimiento. Y en Deuteronomio, ya terminando, para que ese acto hermoso que hizo Jesús, que hizo Yeshua en nosotros en la cruz, tenía que pasar algo. Dice así, sucederá que cuando vinieren, capítulo 30, versículo 1, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Dios, y te convirtieres a Yahweh tu Dios, obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo el corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos. ¿Cautivos de qué? De la depresión, cautivos de las enfermedades, cautivos de las enfermedades emocionales, psicológicas. Dice, y te haré misericordia a ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver a Yahweh tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará a Yahweh tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Yahweh tu Dios, aleluya, dice, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Yahweh tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen. Y tú volverás y oirás la voz de Yahweh, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Yahweh tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en tu fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre sus padres. Cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Ahí está, nos está hablando que muchas veces dicen, no, pero la ley es complicada, la ley es difícil de cumplirla. No, acá nos está diciendo, pero este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, no está lejos, no está en el cielo para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, nos lo hará oír para que la cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está
de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entrarás a tomar posesión de ella. Amén. Acá nos está diciendo que incluso nuestra descendencia, dice, y el corazón dice, y circuncidará Yahweh tu corazón y el corazón de tu descendencia. Fíjense en la bendición para nuestros hijos, que incluso nuestra descendencia, su corazón va a ser circuncidado. ¿Por qué? Por causa de nuestra fe y de nuestra obediencia a Él. Me sensibilicé porque tenemos promesas sobre nuestros hijos, que si quizás nosotros no hubiésemos parado, hubiésemos seguido en el camino que íbamos antes, nuestros hijos hoy no estuvieran acá. Y quizás ellos van a pasar situaciones, quizás ellos van a cometer sus propios pecados, su propia rebelión, pero tenemos una promesa de que Dios los va a hacer volver. Porque a veces el Señor hace que ellos pasen por esos caminos de oscuridad para que conozcan también la misericordia. Porque una cosa es que los padres nos cuenten, Dios es bueno, es misericordioso, pero los hijos tienen que pasar por las aguas, tienen que pasar y romperse la cabeza. ¿Para qué? Para aprender y conocer realmente ellos en vida propia la misericordia y el amor de Dios. Para que ellos entiendan, esto fue lo que hizo Yeshua por mí en la cruz. Amén. Y no por lo que nuestros padres nos contaron, sino que ellos experimenten. Dios no quiere que sus hijos se rompan la cabeza, que caigan en pecado. Pero muchas veces el Señor deja que el enemigo nos zarandee, que nos golpee. Pero Él está ahí. ¿Para qué? Para hacer misericordia sobre nuestros hijos. Entonces tenemos que tomar esta palabra, que Él circuncidará nuestro corazón y también el corazón de nuestra descendencia sobre nuestros hijos. Y es ahí que toda raíz de amargura que había sido causada por la rebelión va a ser cortada, va a ser terminada. ¿Por qué? Por nuestra fe y nuestra obediencia al Señor. Amén. Así que los invito a que puedan volverse, parar en el camino, como decía en Lamentaciones, escudriñen su camino. ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¿Cuál es el camino en el que están llevando? ¿Cuáles son las consecuencias que ustedes tienen? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Están amargados? ¿Están tristes? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? El pecado, la rebelión contra Dios. Vuélvanse a Dios, que Él hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Amén.